Arriba, 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 que ya volvió la escuela dominical de niños. Y siguen los personajes bíblicos. Hoy les traemos a Esaú. ¡Disfruten! Hola niños, qué gusto verlos el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de Esaú, el hermano de Jacob, de quien se habló en el estudio anterior. Busquen en sus Biblias Génesis 25, desde el versículo 19 al versículo 26. En estos versículos podemos ver que Isaac tomó por mujer a Rebeca a los 40 años y 20 años más tarde pudieron recién ser padres. Esto es porque Rebeca era estéril, al igual que Sara, y Isaac le pidió a Jehová que por favor su esposa pudiera concebir hijos, y Dios aceptó esta petición y les dio el privilegio de ser padres, no solo de un hijo, sino que de dos. Y estos fueron Esaú el mayor y Jacob el menor. Cuando ambos hijos estaban en el vientre de Rebeca, estaban peleando, estaban en una lucha entre sí. Y esto podemos nosotros verlo desde el aspecto espiritual y podemos entender que dentro de nosotros siempre hay una lucha constante entre nuestra naturaleza pecaminosa, que es carnal, y nuestra naturaleza divina, que es ya lo espiritual. Nosotros como cristianos tenemos ambas naturalezas dentro de sí, que cuando nosotros nacemos venimos con la naturaleza pecaminosa arraigada, pero una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, nace una naturaleza espiritual. Pero mientras estemos en esta vida, siempre vamos a tener en una lucha constante dentro de nosotros. Pero gracias a Cristo nosotros somos vencedores y lo espiritual va a prevalecer por sobre lo carnal. Esto nosotros podemos entender desde este pasaje. Pero cuando esta lucha estaba dentro de Rebeca, ella se preguntaba por qué le estaba pasando eso. Y Jehová le responde. Esto lo podemos nosotros ver en el versículo 23. Dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. En esta profecía nosotros podemos ver que desde el comienzo ambas descendencias de estos hijos iban a estar entre lucha, iban a estar divididos entre sí. Las descendencias de ambos, desde Jacob iban a venir los israelitas y desde Esaú los edomitas. Pero dice la palabra que el menor iba a tener como a su servicio al mayor. O sea que los descendientes de Esaú y Esaú mismo iban a ser los siervos del menor, que era Jacob. Y esto se pudo cumplir cuando ellos fueron más grandes. Pasaron los años, ellos crecieron y dice la palabra que Esaú era un cazador, era un hombre de campo, le gustaba ese ambiente. Y cuando él salió un día a cazar, él llegó a su casa muy cansado y tenía mucha hambre. Y Jacob, que le gustaba estar en la tienda, era un hombre más tranquilo, tenía preparado un guiso. Y su hermano le pide que por favor le dé de comer porque viene hambriento y cansado. Y como Jacob era astuto, le dijo que le daba de comer, pero si es que a cambio Esaú, que era el primogénito, le vendía su primogenitura. Y Esaú le responde lo siguiente. Vamos a leer el versículo 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Aquí podemos ver que Esaú tomó el menosprecio y rechazó la bendición de Dios. A él no le importaba la primogenitura. Si bien en ese entonces la primogenitura significaba una doble porción de la herencia material, también tenía un trasfondo espiritual importante, pero a él no le importó aquello. En cambio, Jacob sí tenía la mira en estas cosas. Y vamos a leer un pasaje importante que nos va a permitir profundizar un poco más en esto. Busquen en su Biblia 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es importante que nosotros tengamos la mira en las cosas eternas, en las cosas que no perecen, así como lo hizo Jacob, porque Esaú, a diferencia de su hermano, él miró su presente y las cosas temporales, pero Jacob miró lo eterno y lo que no perece, aquellas cosas futuras que vienen después.
Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque nosotros si estamos en esta vida, dice la palabra que estamos de paso por acá, pero lo que nos espera es eterno y vamos a estar por siempre junto a nuestro Señor alabando y adorando su santo nombre. Pero en ese entonces Esaú no miró aquello y a él no le importó, él vendió su primogenitura. Y pasados los años, Isaac, su padre, estaba anciano, ya no veía bien y llegó el momento en el que él tenía que bendecir a su hijo. Y Isaac no tomó en cuenta, no recordó las palabras que le había dado Dios a su mujer Rebeca, de que iba a ser bendecido el menor por sobre el mayor. Y él de igual manera porfió y quiso darle la bendición a Esaú. Y le dijo, anda, caza algo, hazme un guisado porque te voy a dar mi bendición. Y fue Esaú al campo, pero antes de que él volviese, Rebeca ya estaba escuchando esta conversación y advierte a su hijo Jacob y le dice que vaya a buscar 2 cabritos porque ella iba a preparar una comida para su esposo que se le iba a entregar Jacob y que desde estas pieles del cabrito se cubriera sus manos y su cuello para que se hiciera pasar por su hermano. ¿Por qué? Porque Esaú era velludo. Por eso le pusieron Esaú. Su nombre significa velludo. Entonces su hermano, para suplantarlo, se tenía que hacer pasar por él. Entonces él se vistió con estas pieles, su madre le preparó un alimento y se vistió con las ropas de su hermano para que su aroma fuera como el de su hermano. Porque Isaac ya no veía bien, entonces él tenía que ser confundido con el olfato, con el tacto y de otra manera, porque él ya no lo podía ver. Entonces cuando se presentó ante Isaac, Jacob, Isaac le preguntó, ¿eres tú, Esaú, mi primogénito, mi hijo mayor? Y él le dijo que sí. Él le mintió a su padre, porque él quería alcanzar una bendición de una forma no correcta. Por eso, que cuando ambos hermanos nacieron, él venía tomado desde el calcañar. Dice la palabra que nació primero Esaú y luego vino Jacob y venía agarrado desde la planta del talón de su hermano. Y esto significa que él quería alcanzar una bendición espiritual por medio de algo carnal. Desde su propia voluntad él quería hacer las cosas, no esperando la soberanía y la forma en que Dios quería que se sucedieran las cosas, porque esta no era la forma que Dios quería que pasaran. Entonces llegó el momento en que se juntaron Jacob e Isaac y Isaac, su padre, le dio la bendición a su hijo menor. Y cuando estuvo finalizado, justo llegó Esaú de la casa y él se dio cuenta de que la bendición se la había dado su padre, pero a su hermano y no a él. Y le preguntó a su padre si es que había una bendición para él, pero ya era muy tarde, porque ya toda la bendición y la herencia se la había dado a su hijo menor. Y le había dicho que él iba a ser señor de todos sus hermanos. Entonces Esaú ya fue muy tarde para que él pudiera alcanzar esta bendición. Y aquí podemos ver que 2 veces Jacob suplantó la identidad de su hermano. Primero, cuando él le pidió la primogenitura, él quiso tener lo que su hermano tenía. Y segunda vez, él quiso la herencia y la bendición de parte de su padre. Así que estas 2 veces podemos ver que suplantó su identidad. ¿Qué nos hace reflexionar todo este pasaje? En que nosotros tenemos que mirar las cosas eternas y no las cosas presentes, y tener en cuenta de qué manera nosotros estamos mirando a Dios, con qué ojos los miramos y con qué necesidad nosotros vamos ante Él y tenemos una relación con Él. Lo hacemos porque tenemos en claro en mente quién es Dios, quién es Él, qué hizo Él, qué significa Jesucristo para nuestras vidas, o nosotros vamos ante Él porque estamos mirando las cosas presentes, las que perecen, quizás por una necesidad en el momento, y lo buscamos solamente para que satisfaga aquellas necesidades que tenemos, como lo hizo Esaú, o estamos mirando lo que acontecerá en un futuro. Tenemos que tener en cuenta, niños, que toda decisión que nosotros tomemos hoy tiene un impacto en el mañana. Así que ninguna decisión tenemos que tomarla apresuradamente. Siempre tenemos que consultarle a Dios todas las cosas y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque dice su palabra que todas las demás cosas serán añadidas. Este ha sido el estudio de hoy. Que Dios les bendiga, sigan reflexionando en esto y nos vemos en el siguiente estudio.